Desde hace algunas semanas que vengo pensando en realizar este vivo de YouTube y algunos más que voy a estar realizando en las próximas semanas para compartir ciertos relatos, ciertos textos, ciertos casos, modelos que yo recorro y pienso y trabajo a través de lo que brindo en Sachia Planificación y compartirlo acá también como puntapié inicial para comprender el uso de ciertas herramientas que también eh, enseño a través de Sachia Planificación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Ignacio Costoya. Desde hace más de 13 años que soy Project Manager en diferentes ámbitos, tanto privados, públicos, como del tercer sector. Y me desarrollo desde hace más de 5 años en Sacha Planificación, brindando asesorías y también talleres y encuentros que tienen que ver con la integración entre la planificación y el desarrollo personal, como dos cuestiones a integrar que muchas veces solemos pensar como, o que estamos pensando en cómo desarrollar o cómo generar un desarrollo personal, cómo crecer yo como persona, y otra cosa es qué planifico yo en mi empresa, en mi emprendimiento, en el proyecto que yo quiero llevar a cabo. A través de esa planificación lo que propongo es integrar esos dos lugares, pensarlo como algo que en el día a día es más allá de una cuestión de una forma, de un cómo, es lo que quiero llevar yo a cabo en mi vida y no es algo separado, sino que está íntimamente relacionado una cosa con la otra. Y parte de lo que recorremos, vamos a recorrer ahora, ejemplifica y argumenta esto que les estoy diciendo ahora. Más recientemente estoy brindando asesorías particulares y encuentros, como les decía recién, enfocados en todo lo que tiene que ver con eh, quien tiene un emprendimiento, quien tiene una empresa relacionado al e-commerce. E-commerce y o comercio en Internet y todos los pasos que tienen que ver también con, obviamente, herramientas que nos sirvan para desarrollar ese e-commerce, pero también todo lo que tiene que ver con qué planifico en lo que planifico y qué relación tiene esa planificación con la persona que está llevando a cabo ese emprendimiento y esa empresa. Y muy recientemente compartí en las redes sociales un relato que vi que a mucha gente le interesó, que también voy a compartirles hoy, que yo lo encontré en un libro de Sun Tzu, un libro muy conocido que es El arte de la guerra. Ese relato no lo escribió Sun Tzu, lo escribió el autor que toma ciertas, vamos a decirlo así, escribe de nuevo o toma todo lo que enseña Sun Tzu en el arte de la guerra y escribe reflexiones acerca de eso que enseñaba Sun Tzu. ¿Por qué digo enseñaba y no que escribió? Porque Sun Tzu no escribió el arte de la guerra. Él dejaba ciertos tratados escritos en diferentes lugares. En Oriente eso se recopiló, en China se recopiló. Una vez que se recopiló, se armó ese texto que hoy es conocido en Occidente como el arte de la guerra y después vino Occidente y alguien lo trajo y lo recopiló y empezó a escribir acerca de lo que entendía de lo que escribía Sun Tzu a través de esos tratados. Fíjense todo el recorrido que hay en un tratado de alguien que hace miles de años escribió sobre algo para que hoy en Oriente estemos leyendo lo que traducimos como el arte de la guerra. Bueno, en una de las tantas ediciones del arte de la guerra que hay, encontré ese texto, que es un relato, como si fuera una leyenda china, que es muy concreto, muy cortito, y que nos va a permitir pensar sobre esto que estoy diciendo con respecto a la planificación y el desarrollo personal. ¿Qué relación tienen? ¿Por qué estoy hablando de un lugar que integra ambos? Y para eso, lo que les propongo es que, bueno, ahora lo voy a leer, lo voy a poner también en pantalla para que puedan seguirlo, también la lectura mientras yo lo voy leyendo. Y también lo voy a poner en el link abajo para quien quiera lo pueda ir a buscar, lo pueda leer ahí. Las veces que quieran, es un relato libre, como les digo, es una leyenda que está en internet para quien quiera buscarla, ¿sí? Bueno, les leo. Dice así el relato. Según cuenta una vieja historia, un noble de la antigua China preguntó una vez a su médico, que pertenecía a una familia de sanadores, cuál de ellos era el mejor en el arte de curar. El médico, cuya reputación era tal que su nombre llegó a convertirse en sinónimo de ciencia médica en China, respondió, mi hermano mayor puede ver el espíritu de la enfermedad y eliminarlo antes de que cobre forma, de manera que su reputación
no alcanza más allá de la puerta de la casa. El segundo de mis hermanos cura la enfermedad cuando todavía es muy leve, así que su nombre no es conocido más allá del vecindario. En cuanto a mí, perforo venas, receto pociones y hago masajes de piel, de manera que, de vez en cuando, mi nombre llega a oído de los nobles. Este relato, que como ven es muy cortito, es muy simple, tiene muchísimas vertientes para trabajar. Y la primera es preguntarnos si la pregunta que hace este relato está respondido o no. Podemos ver, primero y principal, que ese final es un final abierto. Queda a criterio de cada quien, de los que estamos leyendo, si esa pregunta que se hace al inicio está respondida o no. ¿Y cuál es la pregunta que nos hace este relato al inicio? Es muy concreta. Es, ¿cuál de los mejores hermanos, en este caso de esa familia, era el mejor en el arte de curar? Y como decía recién, esa pregunta no está respondida. No es que el texto al final dice, entonces el hermano que era el mejor en el arte de curar es tal. No, deja abierto ese final. Y en eso que hace el texto ahí, eso que hace el relato ahí, podemos ver que hay cierta cuestión de que queda abierto algo para que nosotros interpretemos, y podemos ver cierta cuestión también de un engaño en medio. ¿Por qué digo un engaño? Porque el relato mete otra cuestión. Hace una pregunta al inicio, nos pregunta por quién es el hermano, que es el mejor en el arte de curar, y cuando nos cuenta el hermano sobre esa cuestión, nos empieza a contar también otra cosa. Nos dice de quién es el mejor en el arte de curar, pero también nos empieza a decir con respecto a quién tiene el nombre más reconocido. Y no se entiende la relación de por qué, cuando está contando con respecto a quién es el mejor en el arte de curar, también dice que tal tiene el nombre más conocido o menos conocido, que llega a tal lugar ese nombre o no llega a tal lugar. Como si de alguna manera, implícitamente, nos estuviera diciendo que hay una relación entre quien cura mejor algo puede curar mejor o es mejor en el arte de curar, como si tuviera alguna relación con si tiene un nombre conocido o no tiene un nombre conocido. ¿Acaso para cuando nosotros queremos pensar en quién es el mejor en el arte de curar, tenemos que ver si ese nombre es conocido o no conocido? No, es una relación directa que hace el texto, el relato, que podemos ver que mete otra cuestión, implícitamente, en el sentido de que, perdón, explícitamente, lo hace explícito, lo pone en juego para que esté a la vista, pero al mismo tiempo que está a la vista, si no lo vemos, si no miramos hacia ahí, pasa de largo. Y esto nos pasa en la vida cotidiana todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, y empecemos acá a pensarlo con ciertos referentes que nos permiten también en lo que hacemos pensar la planificación. Si nosotros en lo que estamos haciendo nos proponemos tal resultado y dirigirnos a tal resultado, y en el camino hacia dirigirnos a ese resultado, que es por ejemplo, vamos a ponerlo en relación a esto que estamos recorriendo, entender o comprender o decidir quién es el mejor de estos hermanos en el arte de curar. Y viene algo que de repente nos interroga esa pregunta, nos quiere desviar y nos está hablando de quién tiene el nombre más reconocido. ¿Nos aporta eso hacia lo que nosotros queremos llegar como resultado, hacia lo que nos estamos dirigiendo? ¿O en realidad trata de desviarnos? Esto nos pasa en el día a día y es muy común. Yo me pongo un resultado para algo y de repente hay una idea que viene de mi familia, de mis amigos, de lo que leí en las noticias, de cómo está la política, de cómo está la economía, que no tiene que ver con ese resultado, pero que de repente, por alguna razón, yo compré que eso tiene que ver con mi resultado. Y así como está la cuestión de ser un nombre reconocido, no podría haber sido una cuestión de cuál de los médicos gana más plata, o qué médico, médico digo en el sentido de quién es el mejor en el arte de curar, no necesariamente médico, porque esto es un relato de la antigua China, o sea, que no hay una cuestión tampoco de el médico como figura de lo que conocemos ahora, tampoco. Pero podemos ver ahí en eso que viene solapado pretende desviarnos del resultado al que nosotros queremos alcanzar. Y como ya digo por tercera vez en esto que estoy diciendo, pasa en el día a día siempre, todo el tiempo. Ahora, ¿con qué nosotros ordenamos en eso que estamos haciendo en nuestra planificación para dirigirnos a lo que nosotros queremos dirigirnos y que eso no nos desvíe?
Porque cuando nosotros leemos ese relato, si llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, es mejor el médico que tiene un nombre que llega a más lugares, nos va a decir eso de desde dónde estamos pensando ese relato. Desde, por ejemplo, a alguien que le interesa tener un renombre. No le interesó la cuestión de lo que pregunta el relato al inicio, que es ¿quién es el mejor en el arte de curar? Lo que le interesó es más qué nombre tiene más peso, qué nombre es más reconocido. Soy un poco, o bastante, insistente en la cuestión y vuelvo sobre el tema para que se entienda que eso que nosotros pensamos, de repente que surge, puede venir tanto de afuera como de adentro. Puede ser algo que surja en el momento, que trate de desviarnos, o puede ser un pensamiento nuestro propio también, que estemos queriendo pensar cuestiones hacia dirigirnos hacia nuestro resultado y de repente desde lo interno también surge algo que nos quiere desviar, nos quiere llevar hacia otra cuestión como si fuera eso lo importante y no lo que nosotros nos pusimos como estrategia, como resultado a alcanzar. Entonces, esto que les estoy presentando ahora tiene ciertas lógicas, tiene cierto orden. Ven que si hablo de una pregunta que nos lleva a cierto resultado, hay algo ahí que nos permite ordenarnos. También, desde dónde pienso lo que pienso, también me permite pensar, bueno, si yo estoy pensando desde a quien le interesa el arte de curar, estoy pensando desde un lugar. Si estoy pensando desde quien le interesa, si mi nombre llega a tal o cual lugar, estoy pensando desde otro lugar. Y acá un paréntesis o un pie de página. No quiere decir que las dos cosas no se puedan integrar. Es otra la cuestión a trabajar ahí. Podemos integrar las dos cuestiones. Pero si el referente, lo que nosotros en el inicio estamos queriendo considerar, es la pregunta es ¿quién es el mejor en el arte de curar? Y permitimos que haya algo que haya algo que nos desvíe y no atendemos a eso, o entró y ni nos enteramos de que eso entró y nos está desviando, ahí es cuando eso empieza a ocupar un lugar que nos maneja la situación. Por eso lo digo también para que se entienda. Tenemos que considerar, bueno, hay personas que pueden decir y querer considerar, bueno, pero yo quiero ser alguien que considere y ser el mejor en el arte de curar y también que mi nombre sea reconocido. Puede ser también, lo está pensando en dos lugares, está considerando esa cuestión, pero no es que eso lo tomó y le está decidiendo sobre el resultado que quiere lograr. Hago esta diferenciación para que se entienda muy bien. Y en este punto tal vez ustedes se pregunten, ¿y qué tiene que ver esto con la organización, la planificación o con el emprendimiento, la empresa que vos estás llevando a cabo? Que yo también llevo a cabo en mis emprendimientos y en mi empresa. Y está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque esos ordenadores que recién estaba mencionando, el resultado, el desde dónde, las estrategias, las tácticas que voy a poner en juego, son para una situación como en la que estoy contando ahí en el relato, en el día a día de una persona, como de una familia de sanadores, como también para la empresa que vos estás queriendo generar, o que ya generaste y querés hacer crecer. Esos ordenadores son para toda situación en la vida, están presentes y gracias a un ordenamiento podemos pensar cómo están en la situación y hacia dónde los quiero llevar yo. Para que se entienda bien claro esto, les voy a compartir ahora un cuadro que vengo trabajando desde hace un tiempo también a través de las asesorías, de los encuentros y de los talleres que brindo desde Sacha Planificación, que es el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas, que está en El Otro Camino, que es un libro de José Luis Parise, que quien quiera también puede ir a leerlo ahí, que ahora voy a poner también una imagen para que lo puedan ver, les comparto esta imagen para que puedan ver que es un cuadro de doble entrada, que tiene diferentes ejes verticales y horizontales, y que yo les presenté unas coordenadas hoy, que son el resultado, que también tienen que ver con la estrategia, con la táctica, con el desde dónde, que también vamos a recorrer en una actividad que les propongo ahora que se llama planificarme. Planificarme, como en su mismo significante, en su mismo nombre está incluido, es esta cuestión que yo les propongo desde el inicio de este vivo, que es integrar la planificación con qué herramientas, con qué armas, pensando en las armas como en el momento que pensamos en lo que tiene que ver con un arte marcial, qué armas utilizo para lo que quiero llevar a cabo en mi vida. Bueno, también una herramienta
¿Qué herramienta utilizo? Bueno, esta es una herramienta donde puedo pensar con diferentes ejes que están relacionados entre sí, qué es lo que yo quiero planificar en mi emprendimiento, en mi empresa, y eso llevarlo a toda la vida. Por eso, a través de Planificarme, que es un encuentro mensual que yo les propongo recorrer, y también voy a estar también haciendo otros vivos en donde voy a estar contándoles acerca de otras características de la actividad, recorremos ejemplos como, o casos como, o relatos como el que recién les presenté, y lo pensamos a través de esta herramienta. Para que esto que también pueden ver ahí con respecto a deseo, necesidad, demanda, eso y también el desde dónde, también lo podamos pensar y ver qué relación tiene eso con un resultado, con una estrategia, con una táctica y un desde dónde. Esa relación nos permite a nosotros pensar que la planificación tiene ciertas situaciones en donde, ok, yo armé mi plan, pongo en acción ese plan, planificación, plan y acción, pongo en acción ese plan y me encuentro con un universo de cosas que también tengo que considerar en el plan que estoy realizando, y eso me va a interrogar directamente a mí. Me va a interrogar en qué yo estoy considerando en mí ese plan que estoy llevando a cabo. Por eso, a través de Planificarme, voy a contarles ahí, abajo, en la parte de abajo, voy a contarles cuáles son las características para que puedan saber y conocer más acerca de la actividad. Va a haber también un formulario y, como les decía recién también, a través de otros vivos voy a estar contando otras vertientes de este mismo relato y también de otros casos de diferentes empresas, emprendedores, emprendimientos, donde también se ponen en juego cuestiones que podemos leer y comprender y también usar en nuestra vida después a través de lo que es el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas. Y para concluir este vivo voy a también hacer un final abierto, al igual que en el relato, porque como verán, por algo hay en el relato un hermano mayor, un hermano menor y un hermano menor, un hermano del medio, perdón, y un hermano menor, y quien cuenta el relato es el hermano menor, quien tenía el nombre más reconocido de los tres hermanos. La pregunta sería, ¿por qué el hermano, que tiene el nombre más reconocido, elige contarle de esa manera el relato a un noble? Al noble que le hace esa pregunta. Ante la pregunta que le hace el noble, es el hermano más chico, el que tiene el nombre más reconocido, el que elige esa vía de no solamente hablar de lo que le pregunta el noble, sino también de hablar de lo que tiene que ver con cuál es el nombre que tiene más llegada, que es más reconocido. Con esa pregunta abierta, les propongo que cada quien, si quiere, lo puede pensar hasta la semana que viene, que voy a hacer el próximo vivo, y a quien le interese también encontrar una solución a esa pregunta que les estoy haciendo, nos encontramos la semana que viene en un próximo vivo para recorrer una nueva vertiente de este relato que nos brinda la antigua China y que nos permite y nos brinda la oportunidad de aplicar esta herramienta que les propongo recorrer a través de Planificarme. Muchas gracias.